ahí micrófono y cámara, como quieran. Vamos a iniciar la grabación. Y vamos a compartir entonces la presentación del día de hoy. El día de hoy, entonces, vamos a trabajar en Japón literario. ¿Sí me escuchan? ¿Sí están ahí atendiendo? ¿Sí están pendientes? Sí, sí está bueno el sonido, profe Galicia. Sí, ¿Sí? perfecto. Bueno, pues, Sí, señor. perfecto. Bueno, Nico, si quiere puede apagar la cámara, Nico, para que no interfiera ahí. No hay problema, listo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es si el tema de la vez pasada fue extenso, este tema también va a ser extenso, porque precisamente vamos a hablar de la literatura japonesa. Y pues vamos a hablar de literatura japonesa desde una perspectiva muy tradicional, porque pues así como el Japón es un mundo tradicional, vamos a conocer por qué, digamos, en la literatura es la máxima representación de su tradicionalidad. Vamos a iniciar entonces con la literatura japonesa, que en realidad es una cosa muy maravillosa. Hace 8 días vimos el mundo del Japón desde el arte. Vimos cine, vimos películas, la presentación. Ya subí la presentación, todo lo relacionado con la presentación de la semana pasada, y los libros de esta semana que no los había subido, pues estaba en otras cosas y se me ha pasado, entonces ya los subí, todo lo que corresponde a los libros. Entonces vámonos a literatura japonesa. ¿Qué es la literatura japonesa? Entonces Jorge Luis Borges es nuestro guía de cabecera acá sobre literatura, cómo no con él. Dice, como Francia, el Japón es, entre otras cosas, un país literario, un país donde el común de la gente profesa el hábito y el amor a las letras. Entonces, Japón se convierte en el mundo de la literatura. La historia del Japón ha sido épica, pero a diferencia de lo acontecido en otras naciones, en el principio de su poesía no estaba la espada, como por ejemplo la poesía, la literatura griega, ¿se acuerdan? Entonces la literatura romana, que están las guerras, la guerra de Troya, la espada, la muerte, sí, la literatura nórdica, donde están las sagas, la literatura árabe, donde también se muestra la guerra, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, la Biblia te hace parte de la guerra. Aquí, la literatura, el inicio de la literatura no está en la espada. En el Japón literario no existe la guerra. Desde el comienzo, los temas constantes han sido la naturaleza, los diversos colores de las estaciones, de los días, las venturas y desventuras del amor. Listo. El primer texto, digamos, histórico, el primer libro que se conoce de literatura japonesa es el Kojiki, o Furukoto Fumi se llama. Es un libro histórico es el libro histórico más antiguo que se conserva sobre la historia del Japón. Significa registro de las cosas antiguas. Contiene varios mitos y leyendas del Japón, además de algunas canciones. Ono Yasumaru fue el cronista, burócrata y noble japonés. Es conocido por compilar y editar el Kojiki, asignado por la emperatriz Gamei. Hay que tener muy en cuenta que las mujeres son fundamentales en la literatura japonesa, tanto para escribir como para promover y para inspirar, ¿no? Hay una historia, la mitológica, digamos, que está en ese libro, que es la historia de la fundación, la creación de las islas del Japón. Los primeros dioses convocaron dos criaturas divinas a la existencia, Izanagi y Izanami. Les encargaron la creación de la primera tierra. Para ayudarles a realizar esto se les dio una lanza decorada con joyas. Entonces las dos deidades fueron al puente entre el cielo y la tierra y agitaron el océano con la lanza. Cuando las gotas de agua salada cayeron de la punta de la lanza, formaron la isla Inohoro, que son las islas de Japón. Entonces, salidas de una lanza, de unas gotas del mar, creadas esas islas. Hace parte de la mitología japonesa.
Otro libro es el Nihonshoki, que también, más que mitología, habla de las, bueno, sí, también habla de mitología, pero habla de los grandes guerreros. Este sí ya va a hablar de las grandes historias de esos guerreros. Eh, por ejemplo, de Hinmu Tenno, que es el guerrero divino, fundador tradicional del Japón y el primer emperador del Japón según la orden tradicional de sucesión. Entonces, va a hablar de este emperador que va a ser, este guerrero que va a ser el primero de la línea de los emperadores. Por eso, digamos, ellos se consideran tener una descendencia divina. Y la Megami, que es la gran maga, la gran diosa, que va a crear el cielo y el sol y la tierra, que nació del ojo izquierdo de Izanagi cuando se purificaba tras su intento fallido de rescatar a Izanami. Y de similar manera nacieron sus hermanos Susanoo y Tsukuyomi. Entonces, estos van a ser hijos de los creadores de las islas de Japón, ¿no? De los que atrás hablamos. Los mitos giran en torno a un incidente en que Megami se quedó encerrada en una cueva por culpa de las acciones de su hermano Susano. Y eso va, digamos, a generar la creación de la luz y la creación de la oscuridad. Es el segundo libro más antiguo sobre la historia de Japón. Describe el periodo de los dioses hasta el tiempo de la emperatriz Hito. Y bueno, ahí ya vamos a llegar a una cosa, después de este libro, a una cosa muy, muy importante que es el género literario japonés más antiguo que existe, el monogatari. Digamos, ellos llaman como literatura monogatari a todo, o sea, no a la poesía, a la narración. Entonces, muchos textos los llaman todavía los monogatari y, por ejemplo, muchas películas todavía se llamaban el monogatari cuando van a hablar de cuentos, de narraciones. Género literario japonés, narrativa en prosa de gran extensión la llaman. Y el primer texto que vamos a hablar es este, uno de los libros más fabulosos. En el fondo de mi fondo que tengo ahí está el libro de la biblioteca personal de Jorge Luis Borges, es uno de los libros que él recomienda, y es de este autor que se llama Ariwara no Narihira, que fue nieto del emperador Heisei, fue uno de los 6 poetas del estilo waka, un estilo de narración con unos fragmentos poéticos, y va a crear este libro que se llama Ise Monogatari, que es una historia, una serie de cuentos que van a incluir una serie de versos. Este libro incluye unos 200 poemas breves y las circunstancias reales o fabulosas de su composición. Entonces son unos poemas que cuentan una historia y a partir de esa historia se relata una situación muy particular. Entonces, hay varios personajes ahí. Kato, en su historia de la literatura japonesa, lo compara a Don Juan a Ise Monogatari. Digo, a Ariwara no Narihira. Dice que la historia acá es de un Don Juan, porque de hecho él pareciera que fuera el personaje, Ariwara no Narihira, pero pues es un personaje muy, muy interesante, contando sus aventuras amorosas. Ya lo veremos cómo es. Narihira es un hedonista en un mundo inocente y pagano, no perturbado aún por el Tao y por la recta observación del óctuple camino del Buda. Eso es lo que dice Borges de Narihira al hablar de este libro. En el prólogo que él hace del libro, habla de este personaje. De este o del otro lado del bien y del mal, estas páginas clásicas del Japón ignoran lo moral y lo inmoral. Eso es interesante porque en el Japón no está esa dualidad entre el bien y el mal, ¿no? Como ustedes pueden recordar, ellos en el templo budista, en el shintoísta, en los templos shintoístas no hay, digamos, ese afán
por mostrar quién tiene la verdad o quién tiene la razón, no, sino mostrar que pues hay una dualidad, pero esa dualidad no se conforma, no cambia el hombre, o sea, está en esos dos elementos, pero no lo podemos juzgar porque está en el bien o en el mal, no hay una diferenciación tajante como lo hace el cristianismo, ¿no? Inclusive, o sea, como dicen, va más allá del bien y del mal. Como los cretenses, los habitantes de Ise tenían la fama de mentirosos. El título de la obra sugeriría que los relatos que contiene son falsos. Entonces, este libro, los Ise Monogatari, aparentemente son falsos, pero van a ustedes a conocer una historia y se darán cuenta, dirán, hace parte de la vida cotidiana de esos personajes. No es imposible que el anónimo autor haya compuesto muchos de los poemas y haya imaginado después las dramáticas circunstancias que lo explicarían. ¿Por qué? Porque aparentemente este libro, que es inventado por Ariwana Noraghi, dicen que no es totalmente él. No llega al punto de convertirse en una ficción, sino más bien en unos relatos de vida, y lo vamos a entender por qué. Voy a empezar a leer una serie de cuentos. La clase de hoy es de lectura. Entonces, si no leyeron los libros, lo vamos a leer acá, los voy a leer. Entonces, porque me parece fundamental conocer esas historias. Parece imprescindible conocer esas historias. La primera historia, que es el relato, el cuarto relato, se llama Rapto Nocturno, dice así. Una vez un joven estuvo bastante tiempo pretendiendo a una joven noble, la cual permanecía inaccesible. Por ello, una noche oscura la raptó y se la llevó. Llegaron a un riachuelo al que se llama Acuta. Ella, viendo que en el suelo gotas de rocío, preguntó, ¿qué es esto? Y el joven no contestó y prosiguió su fuga. Habían andado ya largo trecho y la noche empezaba a clarear. En esto empezó a caer un intenso aguacero, con truenos terribles. El joven metió a la muchacha en la choza destartalada, en una choza destartalada, ajeno a que había ogros por el contorno. Se quedó él fuera vigilando el arco de en una mano y el carcaj en la otra. Mientras estaba estacionado allí, deseando en su interior que amaneciese cuanto antes, un ogro se zampó a la joven de un solo trago. Como entra lo fantástico, ¿no? Ella gritó, pero su alarido no se oyó por el tronar de la tormenta. Cuando amaneció, el joven miró dentro de la choza y vio que ella había desaparecido. Dio un pisotón de rabia contra el suelo y lloró lo que no tenía remedio. Entonces recitó. Preguntó, ¿son perlas? Debí contestarle, no, que es rocío, como el rocío volatizarme, como el rocío volatizarme. Casualmente, dos hermanos esa noche pasaron por su camino a Palacio, por las inmediaciones de la choza donde estaba ella, oyeron que alguien lloraba desconsoladamente, detuvieron al hombre y rescataron a la muchacha. Esos eran los ogros del que hablan las crónicas. Ha de saberse también que la joven era entonces casi una niña y todavía no había llegado a la posición que después consiguió. Listo. Rapto nocturno. Quiero decirles que el fondo, las imágenes que están de fondo hacen parte de una versión japonesa del libro. Se puede descargar en internet la versión todo con las imágenes, es muy bonito. Sí, la ilustración precisamente de cada uno de los cuentos. El cuento séptimo dice, Camino del destierro, las olas de Ise. Una vez nuestro hombre salió de la capital por problemas espinosos que se le habían creado y se dirigió hacia la región levantina. Al llegar a las playas que están en la región colindante de las provincias de Ise y Urari, recitó este cantar. Añoro los sitios por verlos de paso y en mi pasión envidio a la ola que vuelve al pasado. Ese es otro. Este otro. Rapto de Musashi. En aquel tiempo, estando por tierra de Levante, nuestro hombre raptó a una joven
y se la llevó a los campos de Musashi. Por tratarse del delito de rapto, el gobernador provincial le mandó arrestar. Antes que pudieran apresarlo, escondió a la muchacha en un baldío de grandes hierbas y se dio a la fuga él solo. Ya merodeaban el lugar los alguaciles y se oyó que uno de ellos decía: en los matorrales estará escondido el secuestrador. Y decidieron prenderle fuego a los jarales resecos para que saliesen el culpable. Entonces la muchacha exclamó, excitada exclamó: no queméis, Musashi, dejadlo por hoy, que mi pimpollo está aquí escondido y escondida estoy. Los alguaciles la hallaron y la sacaron pronto. Pronto se descubrió también al hombre y se lo llevaron a los dos juntos. Entonces, este es el estilo que plantean, y es ir contando la historia y diciendo un pequeño poema, ¿no? Un otoño que invadió la primavera. Narihira y su esposa. Nuestro hombre inició unos amores con una dama de las esposas del emperador, pero pronto se enfrió su interés por ella. Los dos por fuerza se cruzaban en palacio frecuentemente, pero él solía pasar de largo como si ella fuese invisible. Un día la mujer le recitó al pasar: te fuiste de mí tan lejos que eres nube de cielo. Los recuerdos tuyos en mis ojos vienen. Entonces, ese es el poema, ¿no? En mis ojos. Bien, bueno, listo. Él le respondió, a un otoño invadió la primavera. Él le respondió: si ando a la deriva tan lejos que soy nube del cielo, es que en tu montaña soplan vientos hoy. Pero este era como decirle que también ella tenía otros amantes. Entonces todo es muy metafórico, ¿no? Acá. Otra que se fue. Una vez dos amantes habían cortado sus relaciones por una nadería. Ella, que por lo visto hallaba más duro olvidar lo pasado, le escribió un día: siento pena y rabia porque yo no olvido que fuiste mío. Teniéndote odio, te tengo cariño. Él comentó para sí lo que me esperaba y le respondió: ya que nos quisimos, vamos a querernos. Aguas de un río formando una isla, juntándose luego. Este poema es muy, muy bonito. ¿Este es el mismo? Sí, otra que se fue. Y con la misma fue a visitarla aquella noche. Hablaron de lo pasado y de lo futuro y de otras cosas. De pronto él le dijo: 1000 noches de otoño, cuéntalas como una, pues ni aunque goce de ti 10.000 noches, llegaré a mi hartura. Ella le contestó: 1000 noches de otoño, hazlas como una. Me pondré a hablarte y cantará el gallo sin que yo concluya. Y desde entonces él la quiso más que antes y continuó visitándola fielmente. El poema 32. La historia, el cuento, el Monogatari 32. Una nueva tela. Una vez nuestro hombre le escribió a un amante con la que no tenía intimado durante varios años: desbarataremos la ordimbre ya vieja de un viejo paño y haremos los dos una nueva tela. Pero ella no le hizo impresión y no hubo respuesta. Ya, historia. Un hombre tenía relaciones con una mujer que vivía en Mubara, en la costera región de Setsu. Un día ella le dijo que tenía miedo de que si él se iba, ya no volvería más a visitarla. Él la procuró calmar. Como en la caleta la marea sube, no con más fuerza. En ti mi persona piensa, anhela y sufre. Área creciente. Ella respondió: ¿hasta dónde me amas? ¿Cómo eres de honda rada escondida? ¿Podré sondearte con una garrocha? Para hacer de una pobrecita aldeana, este poema ¿vale o no vale? Listo. Dolor creciente. Una vez un hombre le escribió a un amante que se había vuelto fría e indiferente: decirlo no puedo, no decirlo quema dentro del alma. Sufrir solo y dentro es lo que me quema. Así se rendía sin reparos ni comedimientos. El poema 38. ¿Qué será el amor? Una vez fue nuestro hombre a casa de
Aritsune de Ki, pero este había salido a pasear y volvió tarde. Al verle por fin nuestro hombre le dijo: de ti, compañero, lo tengo aprendido, lo que la gente que vive en el mundo dice que es cariño. Aritsune le contestó: como no lo sé, me dirijo al mundo. ¿Qué será qué será qué eso del cariño? Soy yo el que pregunto. Listo. El 62, el 40, el que es 42. Una vez un hombre entabló relaciones con una mujer a unas sabiendas de que ella era más coqueta y alegre. No le importaba por lo visto que fuera así. Aunque la visitaba con frecuencia, empezó a sospechar de su fidelidad, pero no por eso dejaba de acudir a ella. De tal modo que se le hacía insoportable pasar sin sus amores. Pero por asuntos inaplazables una vez estuvo 2 o 3 días sin visitarla. No pudiendo ir en persona, le mandó este poema. ¿No se habrán borrado? No se habrán borrado huellas que dejé cuando me vine. ¿Quién las andará para ir a verte? Se reconcomía de sospechas. Flor del cerezo caída 50. Una vez un hombre, aborreciendo a la que aborrecía, le dijo: apila 100 huevos uno sobre el otro, pues aunque puedas, ¿a quién no me quiere voy a querer yo? Ella le contestó: el rocío a veces cuando se evapora deja una gota, pues en el rastro espero yo de tu persona. Y él le dijo: ¿resistirá al viento la flor del cerezo por más de un año? Yo lo creería y a ti no te creo. Ella: números no escriba en agua que pasa, que duran poco. ¿Cómo voy yo a amar a quien no me ama? Y él: agua que corre y al tiempo que pasa y la flor vana, ¿quién podrá mandarle detener su marcha? Tal es la historia de un hombre y una mujer reprochándose mutuamente de infidelidad, siendo efectivamente ambos infieles. Entonces, como pueden ver, hasta ahora nos hemos mostrado una serie de cuentos y historias del Monogatari que ayudan a entender, digamos, más que una historia de guerra y de aventuras, una historia de amor, ¿no? Una vez nuestro hombre debió de cansarse de vivir en la capital porque se fue a vivir a una aldeíta junto al monte Higashi. Dijo: vivir en la corte me tiene hastiado. Entre los montes tendré mi escondrijo, buscaré yo mi amparo. Dicho esto, cayó enfermo hasta el punto de parecer medio muerto. Una mujer le echó agua en la cara y volviendo así dijo: gotas de rocío me cubren el rostro. Son salpicones del remo del bote que lleva a los muertos. Y con esto volvió a la vida. Ella Espino, el 72. Sucedió que nuestro hombre encontraba difícil verse otra vez con una mujer en la provincia de Ise, con que se enfadó con ella y le dijo que se iba a otra provincia. La mujer le contestó: los pinos del oído y oyodo no le hacen daño, pero las olas con despecho fiero se van retirando. Bueno, el 105, muriendo. Una vez un hombre le escribió a una mujer un mensaje que decía: si sigues así, voy a morir de amor. Ella le contestó: si el rocío muere, por mí que se muera, que aunque no muera, no me haré con él un collar de perlas. Él encontró esta contestación algo dura, pero su interés por ella aumentó. La chica difícil, ¿no? El 110, una superstición. Una vez había dos amantes que se veían en secreto. Ella le mandó a decir un día: anoche soñé contigo. Él le replicó: se me iría el alma de tanto quererte. Si va otra noche, échale un hechizo, volver, no la dejes. Listo. Entonces, digamos, estos son los textos de los Ise Monogatari de Ariwara no Narihira, que hacen parte del siglo IX como uno de los primeros momentos en que empieza a darse la literatura en el periodo de Heian. Bueno, entonces vamos ahora a hablar de un personaje muy interesante. El otro texto que me gustaría que leyeran
El anterior está ahí, los hice Monogatari, ya lo subí, para que ustedes lo tengan, lo lean. Yo no tengo mucho, por ahí hay textos de literatura japonesa contemporánea, pero estos son, digamos, los relatos más antiguos que nos permiten entender una cultura muy, muy apasionante, fundamentada en el amor. Y digamos, la historia de Murasaki Shikibu es una de las historias más fabulosas que podemos encontrar. Es una mujer de la realeza, formaba parte de la corte de la emperatriz a fines del siglo X, en el periodo de Heian. Y entonces tiene un libro, una novela, se llama Genji Monogatari, que es la novela más antigua que se ha escrito en este momento. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Por favor, ¿me colabora? ¿Sí? Bueno, la novela de Genji. Genji Monogatari, entonces, ese digamos, es importante ahí. Es una de las novelas más antiguas, se dice que es la novela más antigua de la historia. Es una obra maestra de la literatura dinástica japonesa y la primera novela del mundo en el sentido moderno, después de los precedentes romanos como el Satiricón o el Asno de Oro. Entonces, esta pues, es la obra maestra de la literatura. Dice Monogatari, no es tan fácil conseguirla. Bueno, no, yo no la subí ahí, porque no la subí esa novela. No recuerdo por qué no la subí. Bueno, yo la subo ahí al Drive. Presenta varias características novedosas como descripciones psicológicas detalladas de los personajes y el personaje de Kaoru, que es considerado el primer antihéroe de la novela. Es un personaje muy, muy particular. La obra está dirigida a las mujeres de la realeza del periodo Heian, periodo en el cual la práctica general era no referirse por su nombre a una persona. Por eso es tan difícil a veces entender, porque tienen una metáfora, tienen un sentido muy particular a su contexto, y si no conocemos ese contexto, pues a veces se pierde en la novela. Entonces se pierde porque no se colocaban nombres, sino se colocaban, digamos, ciertos sobrenombres o ciertas actitudes de las personas que eran muy famosas de ese momento. Entonces, pues pasa el tiempo y ya no se conocen esas situaciones ahí propias de ese momento y aparte del palacio, de lo que sucede en el palacio. Por ello, su obra no se nombra a los personajes masculinos por su nombre, sino por su rango o título, ni tampoco a los personajes femeninos, a los que se introduce bajo alguna descripción de su vestimenta. Cuenta la historia del príncipe Genji a través de 54 rollos que incluyen toda su vida amorosa, su recuperación del poder imperial y la vida de su hijo y su nieto tras su muerte. Genji se reconcilia con su esposa Lady Aoi, y ella da a luz a un hijo, aunque muere poco después. Encuentra consuelo con Murasaki, con quien termina casándose. El padre de Genji, el emperador, muere y sus enemigos políticos toman el poder. Entonces otro asunto secreto de los amores de Genji sale a la luz. Genji y una concubina de su hermano, el emperador Susaku, son descubiertos cuando se encuentran a escondidas. El emperador no le molestan estos encuentros de Genji con la mujer, pero tiene el deber de castigarle, por lo que es exiliado en la ciudad de Suma. Allí un próspero hombre de Akashi acoge a Genji, que mantiene una relación amorosa con su hija. Ella da a luz una hija que se convertirá más tarde en emperatriz. Vuelve el exilio triunfante reclamado por el emperador. El nuevo emperador Reisi sabe que Genji es su verdadero padre y eleva el rango de Genji a lo más alto posible. Se casa con otra esposa, la llamada tercera princesa, que es violada y tendrá un hijo, Kaoru. Esta nueva boda de Genji afecta y modifica la relación entre él y Murasaki, quien muere. Genji la sobrevive apenas unos años, tras alejarse de la vida mundana.
De la novela se extrae de la novela se extrae una melancolía existencial motivada por el contraste entre el refinamiento aristocrático y la belleza de la naturaleza, y los sufrimientos y miserias originados e impuestos a los sentimientos de los personajes femeninos, víctimas de una sociedad poligámica. Se permite entender, digamos, una vida diferente, una sociedad poligámica, así, donde, digamos, la infidelidad no es un problema, pero es, digamos, también el poder de la mujer frente a sus deseos, ¿no? Entonces aquí está, esta es una novela muy interesante que promueve la historia, digamos, una historia, un relato de amor, de sacrificio, de deseos, y que está considerada como una de las novelas más antiguas por toda su estructura. Perdón. Es extensa, es un mamotreto de libros, ¿sí? Toca, pues, tener como, ese sí no es como Las Mil y Una Noches, pues toca tener como otro carácter más científico para leerlo, más apasionado por la literatura japonesa, especializarse en eso, entonces para tratar de asumirlo. Bueno. Bueno, esto está dentro del periodo de Heian, ya lo habíamos hablado, desde el año del 794 y 1185. Y aquí vamos a llegar a una novela que sí está allí, que se llama, de un personaje que se llama Sei Sonagon, y que vamos a hablar también hoy. El tercer texto que vamos, que son fundamentales dentro de la literatura japonesa y que he tratado de traerlos, es esta el de Sei Sonagon, que viene del año 968 a 1025, era una dama de compañía de la emperatriz consorte Fujiwara no Sadako. Y tiene un libro muy hermoso que se llama El libro de la almohada, Makura no Shoshi. Está compuesto por una serie de listas en las que la autora enumera elementos de la realidad cotidiana a lo largo de sus 300 breves capítulos. Es un libro extenso, pero hermoso de leer. Un ikini o diario íntimo se guardaba bajo la cabecera de la cama. Por eso se llama el libro de la almohada, porque es un diario íntimo donde ella está contando cosas. Entonces se guarda en la cabecera de la almohada, donde nadie lo vaya a buscar, ¿no? Incluye aforismos y reflexiones con un refinamiento estilístico que se conjuga con la ironía y la libertad de juzgar. Se descubrió en ella un mundo milagrosamente suspendido de sí mismo, cercano y remoto a un tiempo, como encerrado en una esfera de cristal, dice Octavio Paz, que es uno de los grandes maestros de la literatura latinoamericana y que está en la literatura oriental. Bueno, listo. Que ha hecho muchos estudios de la literatura oriental. De hecho, él fue embajador del Japón también, estuvo allá en el Japón y en la India. Entonces aprendió mucho. Bueno, y este libro, digamos, inspiró una película que se llama The Pillow Book, el libro de la almohada. Esa película yo la recomiendo porque tiene fragmentos de este libro que nos deja, digamos, ver lo apasionado que es esta historia. Se llama, nosotros lo traducimos en español de Escrito en el Cuerpo. Es una película de Peter Greenaway y es muy buena película, muy bien diseñada, con una fotografía hermosa, un manejo muy bien especial. Este director es muy buen director y hace cosas bien raras, bien extrañas, pero este es un libro muy hermoso donde la historia es una protagonista que desde niña empiezan a pintarle el cuerpo y se apasiona por eso. Entonces, pero ahí también la gente, la cultura del cuerpo, de dibujar en el cuerpo, de contar las historias en el cuerpo, porque como les decía, la caligrafía japonesa es todo un arte, ¿no? Entonces, el libro tiene varios capítulos. El libro tiene varios capítulos fragmentos que reflexionan sobre
sobre ciertas cosas. Entonces, yo me tomé el atrevimiento de coger el libro, sacar fragmentos y ponerlos sobre imágenes que de pronto son metáforas de esos fragmentos para entender en qué consiste esa literatura japonesa. Yo no sé si ustedes ya más o menos se van dando una idea con la historia de los cuentos de Ise, los Ise Monogatari, cuando van reflexionando sobre ciertas cosas de la vida cotidiana. Y este es otro fragmento, otra forma de ver la literatura. Se llama Cosas desoladoras. Sama Hiki Mono. Un perro que aúlla durante un día. Ella dice, bueno, dice, ¿qué son cosas desoladoras? Entonces comienza. Un perro que aúlla durante un día. Una cesta de pescar en plena primavera. Un vestido con capullos de ciruelo rojo en la tercera o la cuarta luna. Una alcoba de alumbramientos donde un recién nacido ha muerto. Cosa desoladora, ¿no? Un brasero frío, vacío. Un conductor que odia sus bueyes. Eso es desolador. Un letrado cuya esposa alumbra una niña tras otra. Un literato, ¿no? Que tiene esposa y que tiene hijos con un terrible, como loco y la esposa, todo lo que tiene que sufrir la esposa. Bueno. Es bastante tarde, por la noche, y una mujer ha esperado a un visitante. Al escuchar finalmente unos furtivos toques, manda a su doncella que abra la puerta mientras ella yace agitada esperando. Mas el hombre que su criada anuncia es el de alguien con quien ella no tiene en absoluto vinculación. De todas las cosas deprimentes, esta es de lejos la peor. Cosas odiosas. Nikuki Mono. Una está apurada por salir, pero el convidado se empecina en seguir conversando. Si es alguien sin importancia, uno se puede librar de él diciéndole, me debes contar todo acerca de esto la próxima vez. Pero si se trata de un visitante cuya presencia exige la mejor conducta propia, la situación se torna odiosa en verdad. Alguien ha caído enfermo de repente y uno hace llamar al exorcista. Como él no está en casa, se tiene que enviar mensajeros en su busca. Luego de haber aguardado irritada, el exorcista llega finalmente y con un suspiro de alivio, una le pide que comience con sus ensalmos. Pero quizás él ha estado exorcizando demasiados malos espíritus últimamente, pues no bien se ha instalado y comenzaba a rezar cuando su voz se torna somnolienta. Qué odioso. Lo curioso de este fragmento que me gustó es el exorcista, ¿no? O sea, llama a un exorcista para sacar los demonios. Pero este exorcista, pues, se duerme. Un hombre sin ningún encanto especial discute sobre toda suerte de temas al azar, como si lo supiera todo. Odio el espectáculo de los hombres borrachos que gritan, se meten los dedos en la boca, se mesan las barbas y pasan el vino a sus vecinos gritando, toma otro poco, bebe. Estamos en cosas odiosas, ¿no? Alguien nos va a contar alguna novedad interesante y un bebé empieza a llorar. Esa es una cosa odiosa. Un admirador llega en visita clandestina, el perro lo avista y ladra. Una desearía matar al animal, cosa odiosa. Al perro le sale al amante. He cometido la locura de invitar a un hombre a pasar la noche en un lugar poco conveniente y comienza a roncar. Eso es muy odioso también. El amante empieza a roncar. Caballero nos visita en secreto y si bien lleva un eboshi, recela que alguien pueda reconocerlo. Eboshi es un gorro grandísimo. Tan aturdido está que al retirarse contra algo, golpea contra algo con su sombrero. Realmente odioso. Igualmente irritante es que al levantar la celosía que cuelga a la entrada de la habitación, la deje caer produciendo un fuerte ruido. Y tanto peor cuando es pesada y el estruendo es mayor. Descuidos como estos no merecen perdón.
Si levanta con delicadeza las cortinas al entrar o salir, no ha de producirse el más mínimo ruido. Pero si nuestros movimientos son rudos, hasta las puertas de papel se retorcerán y chirriarían. Hay que levantarlas apenas y empujarlas de un modo que se deslicen silenciosamente. Cosas odiosas. El amante sale para no hacer ruido y para que no lo descubran y se enreda con todo y golpea todo. Es un descuidado completo. Un carruaje pasa rechinando. Me irrita pensar en sus ocupantes que no se percatan de eso. Si yo viajara en un carruaje ruidoso, detestaría no solo el carruaje, sino también a su dueño. Bueno, nos ha ocurrido alguna vez cuando pasa un carro haciendo ruido, ¿no? O una moto, lo que sea. Estoy escuchando absorto un relato y de pronto alguien se entromete intentando probar que es la única persona ingeniosa de la reunión. Aborrecible persona. Un carruaje pasa rechinando. Bueno, ese ya lo había dicho. Si yo viajara en el carruaje ruidoso, desearía no solo el carruaje, sino también, detestaría no solo al carruaje, sino también a su dueño. Se me olvidó quitarlo de acá. Claro. Cierto caballero a quien no deseamos ver nos visita en casa o en palacio y simulamos dormir. Pero una sirvienta viene a avisarnos y para despertarnos nos acude con una mirada de reproche por nuestra pereza. Sumamente odioso. Un hombre con quien estoy viviendo una aventura alaba a otra mujer. Incluso si se trata de una relación del pasado, es desagradable. Cuanto más si todavía la sigue viendo, aunque a veces creo que no es tan desagradable. Las pulgas son también absolutamente detestables. Cuando danzan bajo los atuendos se diría que los levantan. Hay pulgas. Siglo X, ¿no? Un amante que se retira en medio de la noche se vuelve para decirnos que olvidaba su abanico y papel. Los he puesto en algún lugar anoche, dice. Y a pesar de la oscuridad total, camina a tientas en la habitación, golpeándose contra los muebles y rezongando. Extraño, ¿dónde diablos podrán estar? Hasta que por fin los encuentra. Se mete el papel en el pecho con crujido y abre con brusquedad su abanico, levantándose con movimientos bruscos. Recién entonces se decide a partir. ¿Qué proceder falto de gracia? Odioso resulta un calificativo demasiado suave. Se dan cuenta que las mujeres acá, digamos, son fundamentales en el amor, o sea, no hay ninguna pena por alguien que llega a visitarlas y las acompaña en la noche, ¿no? Son ellas las que cuentan las historias. Insufrible es el hombre que al irse en medio de la noche se demora atando el cordón de su sombrero. Acción innecesaria, pues bien podría marcharse encasquetándose el sombrero sin amarrarlo. ¿Por qué pierde el tiempo arreglándose la capa? ¿Piensa acaso que alguien puede llegar a verlo a esas horas de la noche y criticarlo por no estar impecable? Kokoro, Tokimeri, Suru, Mono. Cosas que hacen palpitar más presto el corazón. Esta es una cosa muy bonita, un título muy hermoso. Gorriones que se alimentan a sus crías. Pasar por donde hay pequeñines jugando. Pasar por un sitio donde hay pequeñines jugando. Dormir en un aposento donde ha ardido un fino incienso. Comprobar que el elegante espejo chino de una se ha tornado un tanto borroso. Bien. Ver a un apuesto caballero que detiene su carruaje ante la puerta de una e instruye a sus servidores que anuncien su arribo. Lavarse el cabello, asearse y acicalarse y vestir ropajes perfumados. Incluso si nadie ha de ver a una, estos preparativos producen, no obstante, un placer interior. Es de noche y se ha estado a la espera de un visitante. De pronto, una se sobresalta por el ruido de gotas de lluvia que el viento arroja contra la celosía. Cosas que alegran el corazón. Kokoroyuku Mono. Al regreso de alguna fiesta, los carruajes están llenos. Se ven que de ellos se desbordan los vestidos de las damas. Numerosos servidores
Los escoltan, los conductores guían bien a los bueyes y hacen correr las comitivas. Es una fiesta, un espectáculo, ¿no? Ese viaje con todos esos kimonos y todo ese colorido de las mujeres, ¿no? Los dientes bien ennegrecidos, recuerden. Esto se llama cosas que alegran el corazón. Los dientes bien ennegrecidos, era un lujo para ellos, ¿no? Una tela de seda muy flexible tejida con lindos hilos surtidos. El agua que una bebe al despertarse por la noche. Esas cosas que alegran el corazón. En un momento en que una se aburre, llega un visitante que no es ni muy íntimo ni muy extraño. Él refiere las últimas de la sociedad, cuenta lo que ha pasado recientemente, cosas amenas, detestables o curiosas, tocantes a esto o aquello, asuntos públicos o privados. Él habla sin ambajes, pero dice justo todo lo que una puede escuchar. Esto alegra el corazón. Listo. A tener un mono, cosas elegantes. Una capa blanca sobre un chaleco violeta. Los huevos de la oca silvestre, servidos en un tazón de plata nuevo. Hielo raspado mezclado con un jarabe de bejuco. Un rosario de cristal de roca. Flores de glicina, ciruelos en flor, cubiertos de nieve. Un hermoso niño comiendo fresas. Cosas que no concuerdan. Nijenaki mono. Caligrafía descuidada sobre papel rojo. Nieve caía sobre las casas de gente común. Este cuadro es aún más lamentable cuando la luz de la luna penetra en ellas. Una mujer vieja, desdentada, que come ciruelas y hace muecas al hallarlas agrias. Cosas que no concuerdan. Cosas que inquietan. Obotsukanaki mono. Comer fresas en la oscuridad. Una fiesta donde una no conoce a nadie. Las fresas inquietan es porque pueden tener algún animal, ¿no? Un gusano. Una cosa y usted no las ve, se puede comer un gusano, por eso inquietan. Eso lo dicen en los... muy chévere el libro ya está ahí subido. Es muy chévere porque el libro tiene notas de pie de página que explican muchos comportamientos ahí. Cosas que no pueden compararse. Verano e invierno, noche y día, lluvia y luz solar, risa e ira, negro y blanco, amor y odio, la pequeña planta de añil y el gran roble, aguacero y niebla. Mono no aware shirasegao naru mono. Cosas que parecen despertar tristeza. La voz de una persona que habla después de haberse sonado la nariz con prisa. La expresión de quien se depila las cejas. Es muy observadores, ¿no? Ellos son muy observadores de todo, ¿no? Y lo cuentan directamente. Cosas espléndidas. Una doncella de noble cuna ha sido escogida para ser consorte imperial, pero aún permanece en su casa donde ya la llaman princesa. Cuando arriba un chambelán con un mensaje del emperador. Cuando arriba un chambelán con un mensaje del emperador. Incluso antes de recibirlo, la dama de compañía tras las cortinas acerca un cojín al mensajero y al hacerlo le deja ver las mangas de su traje de preciosas telas. Extraordinaria vista para un hombre tan modesto. Si, además de ser chambelán, perteneciera al cuerpo de la Guardia Imperial, el aparato se haría más impresionante. Él se sienta sobre el cojín y esparciendo la cola de su indumentaria para poder sentarse. Y qué impresión ha de guardar en su corazón cuando el propio dueño de la casa se digna a ofrecerle una copa de sake. El cortejo de la emperatriz cuando sale del palacio en horas del día. La cámara de partos de la emperatriz. Es una cosa, para ellos era una cosa especial la cámara de partos porque era donde nacía el príncipe, ¿no? El emperador.
Entonces son cosas espléndidas, todo un proceso, ¿no? El jardín cubierto todo de nieve, para ellos es una cosa esplendorosa. Cosas que poseen una refinada gracia. Namameka Shiki Mono. Una joven, una dama joven y encantadora levanta un cortinaje blanco bajo el biombo de verano y lo sujeta de la parte superior. Sobre una túnica sin forro de blanco damasco se pone un atuendo exterior hecho de una ligera tela color violeta. Luego se ejercita en caligrafía. Las delgadas hojas de su cuaderno están elegantemente sujetas por un hilo morado de matiz sin igual. Esas son de refinada gracia. Lo más es el estilo más pulcro, digamos, de un mundo japonés, ¿no? Una escena perfecta. Cosas embarazosas. Una recibe a un visitante y mientras conversa con él, se escuchan voces que hablan sin ninguna reserva en una de las habitaciones traseras. Una no puede hacerlas callar y se siente muy turbada. Bueno, eso sucede hoy en día con esto, ¿no? Está uno acá en una clase y de pronto se oye por allá al fondo alguien un micrófono, algunas cosas y uno no sabe qué hacer, ¿no? En esto de la virtualidad. Hablar acerca de alguien sin saber que él escucha. Esto es embarazoso incluso cuando se trata de un criado o alguna otra persona sin importancia. Vamos viendo también el estatus, ¿no?, de las personas. Cosas que causan estupor. El carruaje en el que uno viajaba se ha volcado. Una hubiese imaginado que un objeto tan sólido y grande permanecería siempre sobre sus ruedas. Todo esto parece un sueño increíble y sin sentido. Cosas que conmueven. Un niño lleno de piedad filial. El bramido de un ciervo. Despertarse al alba y también despertarse de noche siempre es conmovedor. Tan hermoso eso, ¿no? Despertarse al alba y de noche. Conmueve a las personas y uno se reflexiona y sí. El día 26 o el 27 de cada mes, al amanecer, luego de haber pasado una noche charlando, una mira el cielo y ve la luna cerca de la cresta de los montes, tan pálida que una duda de sus ojos y siente su corazón desfallecer. Es de una tristeza exquisita. Cosas vergonzosas. Qué vergonzoso es cuando un hombre seduce a una indefensa dama de la corte y, dejándola embarazada, la abandona sin cuidarse un ápice por su futuro. Lo que hay en el corazón de un hombre. Ojo, ella sí lo plantea. Cosas vergonzosas, lo que hay en el corazón de un hombre. ¿Qué puede haber en el corazón de un hombre que sea vergonzoso? Cuando un hombre se halla con una mujer a la que encuentra aburrida y sosa, no muestra su disgusto, sino que la convence de que puede contar con él. Peor aún, un hombre reputado y bondadoso y amable trata a una mujer tan esmeradamente que ella no puede imaginar, sino que los sentimientos que él le manifiesta son sinceros. Pero en verdad le es perjuro no solo de pensamiento, sino de palabra, pues despotrica a ella con otras mujeres, del mismo modo en que las difama cuando está con ella. Dicha mujer, por cierto, no tiene idea de que es objeto de insidia, y al escuchar las críticas que él hace de las otras, tiernamente cree que él la ama por sobre todas las demás. Tal hombre, por su parte, está muy consciente de que esto es lo que ella piensa. Cuán vergonzoso. Cuando una mujer se topa con un amante con quien, ay, rompiera por su bien, no hay razón para que ella se avergüence si él la considera una mujer sin corazón. Mas si el amante evidencia que en manera alguna lo ha trastornado un rompimiento que para ella fuera tan difícil, doloroso y triste, ella se habrá de plasmar ante la actitud de él y se preguntará qué clase de corazón puede él tener. Negligente de su propia áspera actitud, el amante repudiado prosigue su conversación trivial en la que critica la conducta de otros hombres. Esta reflexión muy chévere porque, es decir,
hablar mal de los demás, ¿no? Definir mal de los demás y uno creerse único. Cosas que llenan de inquietud. Munesubururu mono. Ahí voy aprendiendo japonés. Muy difícil, pero bueno. Un hombre que viniera la noche previa a visitar a una dama tarda en escribirle esta mañana. Alguien que incluso sin estar directamente interesadas, escuchan hablar de una cosa semejante, sienten que el corazón les bate. Una se siente a lo menos desfallecer cuando otra mujer delante de una muestra una carta que ha recibido de aquel a quien una ama. Cosas que llenan de inquietud. Cosas adorables. Un pequeñín de unos 2 años que gatea lo más rápidamente que puede y cuyos ojos penetrantes son atraídos por cualquier baratija menuda que haya en su camino. La toma con sus delicados deditos y la muestra a las personas mayores. Es adorable. Eso es una cosa, esto es contemporáneo. Esto. Una toma a una hermosa criatura en brazos por un momento y mientras que le hace cariño, pone sus bracitos en torno al cuello de una y se duerme. Es delicioso. Los huevos de oca, para ella, los huevos de ganso, ¿no? De oca, por lo blancos, por lo intensamente blancos. Cosas cuyos nombres espantan. Un abismo azul, una caverna en un desfiladero, una cerca de tablas, el hierro, un terrón de barro. Cosas de su aspecto. El en vez de un bordado, el interior de la oreja de un gato. La oscuridad en un lugar que no parece estar muy limpio. Una mujer no muy bonita que tiene una multitud de hijos de los que ella se ocupa. Urayamashi Shikimono. Urayamashiki mono. Cosas envidiables. Cuando una está enferma, en cama y oye a la gente que deambula por ahí, riendo en voz alta y parloteando, como si no tuviera cuita alguna en el mundo, cuán envidiable parece. Mujeres de bellas cabelleras con trenzas que espléndidamente caen sobre sus hombros. Las damas que tienen buena letra, que hábilmente componen poesía y que son preferidas en toda ocasión. Kokoro Motonaki mono. Cosas que impacientan. Cuando una recibe en algún lugar apartado carta de una persona querida, se impacienta por abrir la misiva que la goma de arroz mantiene sólidamente cerrada. Se está urgida de partir para ver algo. Trátase de una fiesta, una procesión, de no importa qué, y una guarda del carruaje que otra persona ha tomado pretextando que lo requería para ir a cierto lugar, pero que retornaría pronto. ¡Qué impaciencia! Un carruaje pasa por la vía mayor y una se regocija al pensar que es aquel el que se espera, mas prosigue en otra dirección. Es desolador. Alguien nos envía un poema de menester, un poema, es menester a toda prisa, otro de respuesta. Y sin embargo, una se queda un rato sin poder escribir nada. Es bien irritante. Recuerden el Osice Monogatari que él mandaba un escrito y la otra persona le respondía con un poema, ¿no? Entonces, si uno le envía un poema, espera recibir un poema de la otra persona. Eso era cuando los enamorados. Cosas que provocan aflicción. Yo traté de meter todo esto acá porque dije, no, si no lo vemos acá, lo pongo a leer y lo hablo encima, no encontrarán la belleza que dice este texto de literatura. Entonces, para mí, yo dije, me voy a dar la pela de leer, digamos, estos fragmentos de literatura porque me parecen fabulosos. Y no, más que hablarlos, voy a contarlos. Un exorcista se enfrenta a un demonio pertinaz. Aguarda que su conjuro surta efecto rápidamente, pero a menudo es decepcionado y tiene que perseverar orando para que, luego de todo, sus esfuerzos no terminen haciéndolo objeto de ridículo, de lo más desolador.
Un hombre que tiene dos amantes que se detestan y están celosas una de la otra. Cosas desoladoras, ¿cierto? Cosas que provocan aflicción. Una mujer que es amada ardientemente por un hombre desconfiado. Listo. Celoso, ¿no? Un hombre celoso. Cosas fascinantes. Escucho ruidos a través del tabique. Es un hombre que ha llegado a ver en secreto una de las damas y una de las damas. Ellos me han desvelado en medio de la noche. Escucho, mas no puedo distinguir sus palabras. El galeán ríe muy quedo y yo me pregunto curiosa, ¿qué podrán decirse entre sí? Cosas placenteras. Una persona en cuya compañía una se siente desmayada, le pide a una que cite los versos iniciales o finales de un poema. Si uno logra recordarlos, una estaría complacida. No obstante, a menudo en tales ocasiones, una se olvida completamente de algo que normalmente conocería. Esta es la traducción hecha de una peruana. Los peruanos recuerden que tienen mucha influencia japonesa, tienen muy buenos libros sobre literatura japonesa. Entonces, esta es la traducción hecha por una japonesa, por una peruana. Me siento inmensamente complacida cuando escucho que alguien que amo es elogiado o es mencionado favorablemente por una persona importante. Esta. Una dama está enfadada con su amante por alguna nadería. Se agita y tras removerse en el lecho, rehúsa continuar yaciendo a su lado. Con gentileza, él trata de hacerla volver, mas ella sigue malhumorada. Sintiendo que ella ha llevado las cosas demasiado lejos, él dice, muy bien, entonces, como gustéis. Él vuelve al lecho lleno de enojo y se arropa de los cobertores. Luego que él se ha acostado, como es estación fría, la dama, que no tiene sino una túnica sin forro, se siente aterida. Desdichadamente, toda la casa duerme e igualmente el hombre que ella ha dejado solo. Además, sería impropio para ella levantarse a dar vueltas. Avanza la noche y ella yace al lado de él, sintiéndose contrariada porque el pleito no hubiera ocurrido más temprano, por la tarde, cuando hubiese sido más fácil superarlo. Ella empieza a oír ruidos extraños en la parte trasera de la casa. Atemorizada cariñosamente, se desliza en el lecho de su amante. Tira y levanta los cobertores que lo protegen del frío, pero haciéndose el dormido, él se aferra a ellos, lo que es mortificante para ella, y más aún cuando él le dice, haced la arisca ahora, un rato más. Una pelea deliciosa entre dos enamorados, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces esto hace parte, digamos, de la literatura japonesa del periodo de Heian. Y son, digamos, los tres textos más famosos, les dice Monogatari, el libro de la almohada y dice Monogatari y el Genji Monogatari, que es la novela extensa que les hablé. Entonces, a partir de ahí ya comienza otro tipo de literatura que hace parte, digamos, del periodo Edo, que es el periodo en que Japón se cierra al mundo y comienza a hablar de pintura y del arte y de la literatura, ¿no? Entonces, comienza a popularizarse el haiku, que consiste en un poema breve de 17 sílabas, escritos en 3 versos, 5, 7 y 5 sílabas. Entonces, por ejemplo, este de Yosa Buzón. Los días lentos, ahí hay 5 sílabas, se apilan evocando, ahí hay 7, se apilan, ahí, listo. Un viejo antaño. Entonces, los días lentos se apilan evocando un viejo antaño. Entonces, son perfectos. 5, 7 y 5. 17 sílabas componen ese haiku. Octavio Paz dice que su misma brevedad obliga al poeta a significar mucho diciendo lo mínimo. Listo. El haiku se divide en 2 partes. Una da condición general y la ubicación temporal y espacial del poema, otoño, primavera y un ruiseñor, perdón.
Otoño, primavera, un ruiseñor puede ser, que implica una estación. Y la otra, relapegante, debe contener un elemento activo, es decir, que proporciona algo que impacte. Una es descriptiva y casi enunciativa, la otra inesperada. La percepción poética surge del choque entre ambas, dice Octavio Paz, del haiku. El haiku reproduce el gesto indicativo del niño que muestra con el dedo algunas cosas diciendo tan solo que esto. Mira ya, esto. Roland Barthes es el que hace esa definición del haiku. La poeta del haiku se basa en el asombro y la emoción que produce en el poeta la contemplación ante la realidad. Hay varios poetas especiales del haiku. Watanabe Hakusen dice: anoche cubrí mis hijos dormidos y el ruido del mar. Nagai Kafu: aroma de lirio, puerta donde espero a alguien, noche de luna velada. Yamaguchi Sodo: esta primavera en mi cabaña, absolutamente nada, absolutamente todo. Masaoki Shiki: primavera en el hogar, no hay nada y sin embargo hay de todo. Konishi Raizan: 1000 pequeños peces blancos como si hirviera el color del agua. Taneda Santoka: mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. Este sí no tiene las 17 sílabas, ¿no? Mi cuenco de mendigar, 7, acepta hojas caídas. Sí, no tiene solo una parte. Tiene 14, tiene 14. Cuando canta la cigarra, cuando canta en coro y el sol muere. Este, por ejemplo, tiene más de 17. Cuando canta la cigarra. 8. Cuando canta. 4. Canta en coro. 4, 4, 8. Y el sol muere. 4. 12. 12 y arriba hay 8. ¿Sí? Entonces 20. Kobayashi Isha: la mariposa revolotea como si desesperara en este mundo. De no estar tú, demasiado enorme sería el bosque. Ven conmigo, juguemos juntos, gorrión sin padres. Pareciera que el sapo va a expulsar una nube. Natsume Soseki: sobre la montaña florida sueltan los caballos en el cielo otoñal. Luna al este, durmiendo estarás a estas horas. Masaoka Shiki: corté una rama y clareó mejor por la ventana. Florece el cerezo, sin esposa, triste en la posada. Yosa Buzón: bajo la lluvia de verano el sendero desapareció. Los días lentos se apilan, evocando un viejo antaño. Profunda melancolía el peine de mi esposa difunta, he pisado en la alcoba. Profunda melancolía, el peine de mi esposa difunta, he pisado en la alcoba. Borges, por ejemplo, pues hizo un poema, los autores latinoamericanos se inspiraron en el haiku. ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? Dice Borges. Octavio Paz: hecho de aire entre pinos y rocas brota el poema. Mario Benedetti dice: tiembla el rocío y las hojas moradas y un colibrí. Muy bien. Pero el gran maestro del periodo Edo es este, Matsuo Basho, de 1644 a 1694.
que va a ser el más famoso de este periodo. Y va a consolidar el haiku como un estilo sencillo y un componente espiritual, así como el bonsai. Todo lo japonés, entonces, se convierte en este tipo de literatura poema. A pesar de ser maestro de poetas, renunció a la vida social de los círculos literarios y prefirió recorrer todo el país a pie para poder encontrar fuentes de inspiración para sus escritos. Este camino nadie lo recorre ya, salvo el crepúsculo. Yo creo que es uno de sus poemas más famosos, de sus haiku más famosos. A caballo en el campo y de pronto detente, el ruiseñor. Quedó plantado el arrozal cuando le dije adiós al sauce. Al plantar el arroz cantan, primer encuentro con la poesía. Que pudiéramos morir como en primavera las flores de cerezo, puras y brillantes. No lo olvides, caminamos por el infierno contemplando flores. Dale ese poema, ese haiku. No lo dudes, también la marea tiene flores, bahía primaveral. Viene a verme aquí desde el vivero una voz de sapo. Expuesto a la intemperie y resignado como corta el frío mi cuerpo. Expuesto a la intemperie y resignado, cómo corta el frío mi cuerpo. Sentado en el valle, inmensidad más breve que la tormenta. Bueno, digamos, serían los poemas, el otro estilo de literatura japonesa, el haiku. Ya es poema, ya no es relato, entonces hemos visto los, dice monogatari, que son relación entre narración, cuento, poema, narración, cuento y poesía, la novela extensa, el Genji Monogatari, las reflexiones, ¿sí? El libro de la almohada, estos poemas de haiku, y viene otro que es Kwaidan, cuentos fantásticos, que es un personaje que se llama Lafcadio Hearn, que es el que va a recopilar estos cuentos. Que, digamos, voy a contar dos historias de este cuento. Son cuentos fantásticos. Kwaidan significa cuento fantástico. Y este personaje, Lafcadio Hearn, que es un inglés que llega a Japón a finales del siglo XIX con la restauración, con la llegada de los europeos a Japón, y va a recopilar todas estas historias, las va a organizar, es un gran personaje muy famoso allá, y va a sacar a Europa, a llevar todas este tipo de literatura para mostrar al mundo europeo y para que se fascinen sobre esa literatura japonesa. Hay dos cuentos que voy a contar que me parecen fabulosos, sobre todo el segundo, que es uno de los cuentos que más me gusta. Traté de hacer un resumen del cuento. Son cortos, pero pues sin embargo tienen su extensión. Y el primero se llama Oshidori, que es un pato autóctono de Japón, que es este pato, que tiene unas características muy especiales. Un cazador vio un par de Oshidoris, patos de los mandarines, que nadaban juntos en un río. No estaba bien matar a Oshidori, pero Sonjo, acosado por el hambre, decidió dispararles. Sonjo se apoderó de la ver muerta, la llevó a casa y la cocinó. Esa noche tuvo un sueño perturbador. Creyó ver una hermosa mujer que entraba en su cuarto, se erguía junto a su armada y se echaba a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataste? ¿Qué mal te había hecho? Éramos tan felices en Akanuma y tú lo mataste. ¿Qué daño te causó? ¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho? En el cuento, el personaje mata a uno de estos, a un ave, a un Oshidori, pero la otra ave se oculta dentro de los ramajes. Entonces, este personaje tiene este sueño y te das cuenta de la idea, ese espíritu comienza a contarle, a decirle en el sueño.
¿Te das cuenta del acto perverso y cruel que has perpetrado? También me diste muerte a mí, pues no podré vivir sin mi esposo. Solo vine para decirte esto. Hi kukureba shoseshi mono wo. Akanuma no makono no kure no itori ne so uki. El japonés tiene una característica muy especial y es que la gente le gusta, al japonés le gusta aprender mucho español porque el español, por ejemplo, como se escribe, se habla. Entonces las sílabas suenan perfectamente como se escriben, ¿sí? No como el inglés, ¿cierto? Eh, y el japonés tiene esa característica también, ¿sí? Entonces puede escribir así, más o menos. ¿Y qué significa la traducción de ese poema? Significa, al llegar el crepúsculo lo invité a regresar junto a mí. Ahora dormida sola a la sombra de los juncos de Akanuma. Ah, qué inefable desdicha. Entonces, este espíritu le dice que lo espera al cazador en ese puerto, en ese lugar, en Akanuma, ¿sí? Al llegar junto al río, junto a la margen del río, vio a la Isidore hembra que nadaba a solas. En el mismo instante, el ave advirtió la presencia de Sonjo, pero en lugar de darse a la fuga, nadó a derecho hacia él, clavándole una mirada extraña y tenaz. Entonces, con el pico, súbitamente se desgarró el cuerpo y murió ante los ojos del cazador. Sonjo se rasuró la cabeza y se hizo sacerdote. Este es el primer cuento, uno de los cuentos más raros, pues interesante, tradicionales, cuentos fantásticos. Y el otro es Mujina, que es uno de mis cuentos favoritos de la literatura japonesa. Y es la historia de un personaje que pasan por la cuesta de la provincia de Kini, una cuesta que la gente no les gustaba pasar porque sucedía esto. Los peatones que viajaban a horas tardías preferían desviarse varias millas antes de ascender al Kino Kunisaka a solas después del crepúsculo. De noche no era conveniente. Toda causa de una mujina que solía pasearse por el lugar. Entonces una mujina es una mujer sin rostro. Una noche, a horas tardías, el mercader ascendía el Kino Kunisaka cuando vio a una mujer en cuclillas junto al foso. Estaba sola y lloraba con amargura. Temiendo que la mujer quisiera ahogarse, él se detuvo para ofrecerle cuanta ayuda o consuelo estuviera en sus manos. Ella vestía con elegancia y tenía un aspecto grácil y ligero. Llevaba el cabello peinado como el de una joven de buena familia. Apartó la manga, entonces el tipo comienza muy suave a decirle, pero ¿qué necesita? Que no se preocupe y tal cosa. Y ella aparta la manga, se golpeó la cara con la mano y el hombre vio que en ese rostro no había ojos, ni boca, ni nariz, y se alejó con un alarido. Entonces el hombre sale corriendo al ver a ese ser. Corría sin atreverse a mirar. Al fin vio una luz tan distante que parecía el destello de una luciérnaga. Se dirigió hacia ella. No era sino el farol de un vendedor ambulante quien había acampado junto al camino. Entonces llegó allá a preguntarle y decirle entonces el tipo le pregunta, ¿qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que lo van a asaltar? ¿Lo van a robar? Y el tipo, no, salteadores no, musitó aterrado al mercader. Vi una mujer junto a la fosa y me mostró no puedo decirle lo que me mostró. Entonces el tipo le pregunta, ¿era algo parecido a esto lo que le mostró? Gritó el vendedor de soba golpeándose la cara. Esta se transformó en un huevo y simultáneamente se apagó la luz. Entonces, era algo así como esto y pum, aparece. No sé si ustedes recuerdan este rostro. Es un rostro que aparecía en una serie cuando, digamos, hoy voy a hablar muy poco de este texto porque cuando miramos literatura fantástica lo vamos a trabajar. Pero había una serie muy fabulosa que se llamaba Zafiro y Acero y aparecía este personaje. No sé si ustedes habrán oído esa serie. Nosotros los viejos
Sí, vimos Zafiro y Acero. Si vieron a Centella, vieron a Zafiro y Acero. Bueno, el otro texto, eso es un cuento fantástico. El otro texto es El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki, uno de los grandes escritores japoneses del siglo XIX, siglo XX. Y esta historia este es un ensayo. Este no es, él es un narrador, un novelista. De hecho, tiene muchos, es uno de los grandes representantes de la literatura japonesa, pero va a hacer un ensayo que ustedes lo tienen ahí también en el drive sobre eh, sobre la identidad japonesa y cómo le hacen un elogio a la sombra. El Japón, a diferencia de Occidente, dicen, la relación entre la sombra y lo tenue, el contraluz, es fundamental en el mundo japonés. En Occidente, el más poderoso aliado de la belleza fue siempre la luz, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en las pinturas de Occidente. En la estética tradicional japonesa, lo esencial está en captar el enigma de la sombra. Eso es captar. Y él comienza a hablar de qué es lo importante de la sombra en Japón. Lo bello no es una sustancia en sí, sino un juego de claroscuros producidos por la justaposición de las diferentes sustancias que van formando el juego sutil de las modulaciones de la sombra. Recuerden cómo cada una de las formas están organizándose en el wabi sabi, ¿se acuerdan? Que lo hablamos la semana pasada, ¿sí? Y cómo resaltar lo feo, ¿cierto? El Kinjukiro. Bueno, la cerámica japonesa empieza a decir que esa cerámica japonesa se caracteriza por lo oscuro. Los tokonamas, hablas de los tokonamas, que es un sitio sagrado donde hay una parte iluminada y todo alrededor es oscuro, ¿cierto? Se ilumina para darle resalto a ese lugar especial, que es un lugar pequeñito, que se ilumina, pues muy poco, para darle vida ahí, pero que el resto está la oscuridad, ¿no? La sombra. Habla de las construcciones de las viviendas, como la oscuridad y como la nieve, la caída de los tejados permiten generar mayor oscuridad para proteger la nieve, pero también para darle esa intimidad al mundo japonés. La lámpara japonesa, entonces la luz es tenue, la luz no es fuerte, la luz no trata de abarcarlo todo, sino abarcar lo mínimo. La tinta china, entonces esa oscuridad y esa suavidad de la tinta, entonces eso le da carácter. La laca japonesa para ellos es muy importante, esa laca japonesa que permite, digamos, en algunos utensilios, darle un color especial a eso de oscuridad, no de luminosidad, sino de oscuridad que brilla también pues con esa oscuridad brilla con la laca, ¿no? La tina. Entonces, la laca japonesa también se aplica a las tinas. La tina de madera. La gente se baña en las tinas. La tina es un lugar especial. El baño. Para ellos, por ejemplo, dicen que el baño implica en ese artículo dice que el baño implica toda una ceremonia especial porque el baño no queda cerca a la caja, sino en las afueras. Entonces, por un camino lleno de árboles, ¿sí? Va usted al baño. Y entonces llegar al baño implica toda una ceremonia frente a la naturaleza y llegar y estar rodeado de naturaleza también. Entonces bañarse o hacer sus necesidades en ese baño es especial. Y la tranquilidad que implica la naturaleza al lado del baño. Sí, bueno, entonces ese es el ensayo especial el ensayo especial eh, del elogio de la oscuridad, del elogio de la sombra que habla Tanizaki, para entender un poco la cultura del mundo japonés. Bueno,
frente al cuento. Entonces ya llegamos al siglo XX y conocemos a Runosuke Akutagawa, que es uno de los grandes cuentistas, uno de los grandes escritores contemporáneos del siglo XX de la literatura japonesa. Sus obras, en su mayoría cuentos cortos, reflejan su interés por la vida del Japón feudal. Va a contar, digamos, ese periodo de Edo, que para ellos es todavía fundamental, contar la literatura, el mundo japonés que no puede desaparecer, aunque ellos están en ese proceso de ir desapareciendo. La locura de su madre le condicionó psicológicamente para toda la vida, siendo un niño enfermizo y nervioso que leía libros incesantemente en las bibliotecas públicas. Entonces, tuvo sus problemas. Se suicidó a la edad de 35 años por sobredosis de barbital. Suicidio hace parte, recuerden, del mundo japonés, ¿no? El seppuku, que lo miraremos más adelante. Antes de morir dijo: Bonyarito Shitafuan, sombrío desasosiego. ¿Sí? Entonces, fueron sus últimas palabras cuando se estaba suicidando. Rashomon es su principal cuento. Recuerden que Rashomon fue llevado al cine por Akira Kurosawa. Ese es uno de los principales cuentos de Rashomon. Pero en este cuento, Rashomon son dos fragmentos. Que la película se llama Rashomon, pero entonces uno se llama En el bosque y el otro es esta historia de Rashomon, que la historia narra el encuentro entre un sirviente y una anciana en la destartalada Rashomon, que es la puerta del sur de entonces la arruinada ciudad de Kioto, donde a veces se arrojan los cadáveres no reclamados. Entonces, allá empieza este personaje a hablar con esta vieja, con esta anciana, hasta que lo roba la anciana. El cuento en realidad no es muy espectacular, pero sí muestra, digamos, la decadencia de ese mundo que está ahí alrededor de Tokio, en el comienzo del siglo XX. Pero sin lugar a dudas, el mejor cuento que él tiene, por lo menos yo lo considero, por lo menos de los que he leído, es este que se llama Zenin, que está en la antología de literatura fantástica. Y es la historia de un hombre que llega a un lugar de trabajo y una agencia de empleos, y la agencia de empleos dice colocaciones para cualquier trabajo. Entonces el tipo dice: yo quiero que me pongan, quiero aprender a trabajar para hacer un zenin. Quiero ser un zenin. Un zenin es un hombre que vive eternamente, ¿sí? Que puede caminar por los cielos. Entonces todo el mundo le dice: no, pues es absurdo. Le dice: ¿por qué quieres ser un zenin? Entonces el tipo dice: cuando vine por primera vez a esta ciudad y miré el gran castillo, pensé de esta manera, que hasta nuestro gran gobernante Taiko, que vive allá, debe morir algún día. En resumidas cuentas, que toda nuestra vida es un sueño pasajero. Justamente lo que sentía en ese instante. Listo. Entonces, entonces ahí comienza la historia de este personaje. Durante 20 años usted no, bueno, entonces el personaje dice: yo quiero ser un zenin. Entonces el tipo dice: no, no sé cómo hacerlo para un zenin. Digo: pero usted dice acá que tiene colocaciones para cualquier trabajo, entonces usted tiene que responderme. Por eso, entonces dice el tipo: bueno, ya voy a mirar a ver qué hago. Y va y le dice a un amigo, y el amigo le cuenta la esposa dice: tráigalo, no hay problema, aquí lo vamos a poner a trabajar. Entonces le dice la vieja zorra, que como lo llaman en el cuento, que le dice: usted quiere ser un zenin, entonces tendrá que trabajarnos. Durante 20 años usted nos servirá y no recibirá de nosotros ni un centavo de sueldo, ¿de acuerdo? Entonces el tipo le dice que sí. Dice: y dentro de 20 años usted le diremos cómo ser un zenin. Entonces el tipo dice: sí, listo, yo voy a trabajar 20 años sin ningún sueldo. Listo. Y el tipo pasan los 20 años. Ya 20 años después,
y el tipo está pues ahí esperando. Se viste con sus mejores trajes y el día que cumplió los 20 años, dice, bueno, ahora sí, es que estoy aquí, quisieran ustedes enseñarme hoy, como lo prometieron hace 20 años, cómo llegar a ser Zenin y alcanzar la juventud eterna e inmortalidad. Entonces el tipo dice, y ahora le dice a la esposa, ¿ahora qué vamos a hacer? Y la esposa, como es astuta, le dice, no, no se preocupen, yo les digo cómo. Eh, Muy bien, señora, haré cualquier cosa, por difícil que sea, contestó con su qué. Estaba muy contento y esperaba que ella le dijo, bueno, dijo ella, entonces trepe a ese pino del jardín. Y le dice, bueno, súbase a la parte más alta del pino. Y el tipo empieza a subir, y no sabe ni cómo llegar a la parte más alta del pino. Pero llega por fin. Y le dice la señora, bueno, ahora suelte un brazo, suéltese de un brazo, suelte de la rama de un brazo. Y el tipo se suelta la rama. Y ahora suéltese de la otra. Y mire, y el tipo dice, pero el esposo le dice, pero si se va a subir allá y se suelta las dos ramas, se suelta de los dos brazos, pues se va a caer. Dice, pues por eso, se cae y se mata, entonces ya no tendremos que pagarla. Y entonces ya no tendremos nada, ningún problema. Entonces el tipo se suelta de un brazo con dificultad y se suelta de otro brazo y pum, va cayendo cuando de pronto queda flotando en el aire. Y la gente ve y le dice el tipo, les estoy agradecido a los dos desde el más profundo de mi corazón. Ustedes me han hecho un zenin. Y el tipo empieza a caminar hacia el cielo y ya es eterno. O sea, el giro que da el cuento, porque el tipo se convierte finalmente en un zenin, cuando los otros querían matarlo en su realidad cotidiana, el tipo se vuelve mágicamente un zenin. Listo. El otro personaje que está acá, bueno, quisiera, venga, ah, para entender a este personaje, espérese, a ver, permítame un momentico. Mm, Quisiera hablar de este otro antes, de Yoko Mishima, venga, porque es que no lo subí. Permítame un momentico porque, claro, no lo subí, pero entonces eh, quiero montar esta historia antes de este personaje. Bueno, perfecto. Entonces, Yukio Mishima, 1925-1970. Digamos, Akutagawa es el gran precursor de la literatura japonesa del siglo XX, el gran maestro. Y el segundo es este, Yukio Mishima. Es un personaje muy conocido, muy eh, reconocido en Japón por toda su identidad también japonesa, por mostrar los cuentos y mostrar la literatura desde la perspectiva emocional. Mm, y tiene una característica en su obra, eh, la tradición y cómo enfrentar esa tradición de una manera muy especial. Eh, Dirigió, su muerte es especial. Voy a hablar de la muerte de él porque, digamos, fue trascendental. Él llega al ejército, al, al cuartel general de Japón, de Tokio, y da un discurso invitando a los soldados que no se dejen influenciar por, por el mundo occidental, que defiendan la cultura japonesa, que la respeten y que acaben con todo. Y los soldados pues se burlan de él. Luego dice, les dirigió una arenga reivindicando los valores tradicionales de su país, el amor al emperador, el honor, el sacrificio y la ética. Luego entonces, como nadie lo atiende, entonces él va a realizar el seppuku. Realizó el seppuku y su obra póstuma constituye una especie de testamento ideológico del autor, quien se revela contra una sociedad sumida en la decadencia espiritual y moral. Va a escribir
sus 4 novelas, una tetralogía la va a desarrollar, hablando precisamente sobre esa identidad japonesa. Y antes de entregar, cuando la envía a su editor, va y se toma el cuartel y va a dar ese discurso muy famoso. Esta tetralogía que se llama La corrupción del ángel, Nieve en primavera, Caballos desbocados y El templo del alma. Entonces, estas son fotos de él antes de realizar el seppuku y lo va a desarrollar como una forma de demostrar su respeto por la tradición japonesa. Él precisamente lo hace, hay un cuento muy, muy especial que se llama Patriotismo y que cuenta cómo se va a ir, hace la representación, de hecho él cuenta, hace el montaje de cómo su esposa, un soldado que se ha rebelado frente al ejército normal en función del emperador, de la tradición de los emperadores, va a hacerse seppuku y cómo su esposa lo acompaña, le lleva el uniforme, le da todo, lo viste, para que él se vaya a morir y cómo su esposa lo despide, todo lo que tiene su sentimiento. Entonces, quiero mostrarles después de que hace el seppuku, le cortan la cabeza, recuerden. Y esta es la cabeza de Yuko Mishima. Y hay un texto muy bonito que se llama Mishima o la visión del vacío. Y ella dice lo siguiente, en el último párrafo de su obra. Este es uno de los libros donde que quieran conocer a Marguerite Yourcenar, a Mishima. Este es uno de los mejores estudios que se han hecho sobre Mishima. Y ella dice al final, y ahora reservada para el final la última imagen y la más traumatizante, tan impresionante que ha sido reproducida muy pocas veces. 2 cabezas sobre la alfombra, probablemente acrílica, del despacho del general, colocadas una junto a la otra, tocándose, casi tocándose, como 2 bolos. 2 cabezas, 2 bolas inertes, 2 cerebros que ya no irrigan la sangre, 2 ordenadores detenidos en su tarea que ya no seleccionan, que ya no descifran el perpetuo flujo de imágenes, de impresiones, de incitaciones y de respuestas que pasan cada día por millones a través de un ser, para formar todas juntas lo que se llama la vida del espíritu, e incluso la de los sentidos, que motivan y dirigen los movimientos del resto del cuerpo. Esta mujer escribe: 2 objetos, restos ya casi inorgánicos de estructuras destruidas y que luego, una vez pasadas por el fuego, solo serán residuos minerales y cenizas. Ni siquiera temas de meditación, porque nos falta datos para meditar sobre ellos. 2 restos de un naufragio arrastrados por el río de la acción, que la inmensa ola ha dejado por un momento en seco sobre la arena para volver a llevárselos después. Entonces Mishima va a escribir, por ejemplo, Confesiones de una máscara, que es casi autobiográfica. Un adolescente japonés descubre sus inclinaciones homosexuales, uno de los mejores y más lúcidos análisis psicológicos sobre el tema. Entonces, el pabellón de oro, que es sobre el pabellón de oro, la historia del monje que quema el pabellón de oro en los años 50. El pabellón de oro, recuerden esa estructura tan hermosa que hablamos hace 2 clases sobre un templo budista, donde que está el segundo y el tercer piso, todo es de láminas de oro, ¿no? El rumor del oleaje y el marino que perdió la gracia. Entonces, en 1970, pues Yuko Mishima, uno de los grandes autores, japonés, va a suicidarse. Y entonces, su gran amigo Yasunari Kawabata lo va a hacer, digamos, ya el segundo autor y el tercer autor del siglo XX japonés es Yasunari Kawabata. Ganó el premio Nobel de Literatura, el primer japonés que gana el premio Nobel de Literatura en el 68. Y el 16 de abril de 1972, enfermo y deprimido, dolido por la muerte de su amigo Yuko Mishima,
que lo había definido como un viajero perpetuo, se suicidó en un pequeño apartamento a orillas del mar, se cree que inhalando gas. Algunos dicen que sí se suicidó, otros dicen que no, que por descuido dejó el gas abierto, pero pues toda la leyenda lo muestra así. Tiene varias obras, yo por ahí muestro varias obras. La verdad es que como me gusta, por eso decía que no quería hablar tanto de la literatura contemporánea, porque se ha dicho mucho de esta literatura contemporánea, y bueno, tampoco he leído mucho, o sea, he leído Mishima, he leído los cuentos, he leído estos cuentos de Kawabata y los otros de Akutagawa, pero me falta mucho por leer. Gracias, menos mal, gracias a Dios no he leído todo y puedo disfrutar, tendré mucho para disfrutar de aquí para allá. Espero hasta que pueda leer esos textos. Y pues bueno, que uno no los haya leído todos, eso es bueno, porque pues es un placer que está ahí detenido. La Casa de las Bellas Durmientes es su gran novela, una novela corta que es una cosa maravillosa, que muestra la historia de unos viejitos que van, un sitio donde los viejitos van a dormir con mujeres jóvenes. Eh, no debía hacer nada de mal gusto, así comienza el cuento, advirtió al anciano Eguchi, la mujer de la posada. No debía poner el dedo en la boca de la muchacha dormida ni intentar nada parecido. Y le ruego que no intente despertarla, aunque no podría hacer, no podría, hiciera lo que hiciese. Está profundamente dormida y no se da cuenta de nada. ¿Qué significa eso? Las mujeres se narcotizan y duermen, y los ancianos duermen ahí abrazados para tener el calor de la juventud. Podía haber algo más desagradable que un viejo, esto hace parte del fragmento del texto, ¿no? Podía haber algo más desagradable que un viejo acostado durante toda la noche junto a una muchacha narcotizada, inconsciente. ¿No habría venido a esta casa buscando lo sumo en la fealdad de la vejez? Listo. Entonces, su mano derecha a la muñeca, su mano derecha y la muñeca, hay unos momentos en que él describe cada una de las escenas y me gusta, esta obra tiene una, una cosa muy particular y es que pareciera que estuviera escribiendo una fotografía, pero pareciera que sus palabras fueran una fotografía misma. Su mano derecha y la muñeca estaban al borde de la colcha. El brazo izquierdo parecía extendido diagonalmente sobre la colcha. El pulgar derecho se ocultaba a medias bajas, a medias bajo la mejilla. Los dedos sobre la almohada junto a su rostro estaban ligeramente curvados en la suavidad del sueño, aunque no lo suficiente para esconder los delicados huecos donde se unía a la mano. Pues cada una de esas cosas, si uno describe, ve cada una de estas escenas, son perfectamente definidas en un sistema erótico de descripción. ¿Sí? La cálida rojez se intensificaba de modo gradual desde la palma de las yemas de los dedos. Era una mano suave de una blancura resplandeciente. En otro fragmento que lo saqué de ahí para tomar estas imágenes. Temprano por la mañana, después de llegar a Kioto, Eguchi y la muchacha pasearon por un bosquecillo de bambúes que se lanzaban reflejos plateados a la luz de la mañana. Entonces ya la relación empieza a crecer entre este viejito y esta mujer, esta joven. En el recuerdo de Eguchi las hojas eran finas y suaves, de plata pura, y los tallos también eran de plata. En el sendero que bordeaba el bosquecillo, cardos y zarzas estaban en flor. Así era el sendero que flotaba en su memoria. Parecía algo confundido respecto a la estación. Una vez pasado el sendero remontaron una corriente azulada donde una cascada caía con estrépito y el rocío reflejaba la luz del sol. La muchacha se puso desnuda bajo el rocío. Los helechos eran diferentes, pero el transcurso del tiempo, la mente de Eguchi los había transformado así. Los hechos, no helechos, perdón. Los hechos eran diferentes, pero en el transcurso del tiempo la mente de Eguchi los había transformado así. A medida que
que envejecía, las colinas de Kioto y los troncos de los pinos rojos en grupos apacibles recordaban con frecuencia a Gucci la figura de la muchacha. Pero recuerdos vivos como los de esta noche eran muy raros. Entonces, ¿los provocaría acaso la juventud de la muchacha dormida? Ella se puso boca abajo como si quisiera rehuirla y al hacerlo abrió un poco la comisura de los labios y la uña del índice de Gucci rozó uno o dos de sus dientes. La dejó allí. Las piernas de ella seguían separadas. Dormía profundamente, por supuesto, y no estaba fingiendo. Bueno, entonces esta imagen, este relato es muy erótico, una cosa impresionante que va a dar pie a varias historias que no han sido las mejores. Por ejemplo, una película que se llama Bellas Durmientes, que es española, del 2000, y la gran obra de Gabriel García Márquez, Memorias de mis putas tristes, que es su última obra, que es un homenaje, precisamente lo dice en el prólogo, es un homenaje a Kawabata. Pero, digamos, la obra García Márquez la trató de hacer de la mejor manera, pero si no la vemos con el contexto de este autor, nos parece una obra que no es la mejor de García Márquez. De hecho, no es la mejor, pero sí la van a programar. Salió una película después, la hicieron la película, Memoria de mis putas tristes, cuando, pues, digamos, es el sentido, ¿no? Porque ella no son en Japón estas mujeres no son putas, digamos. Cambia casi ya el concepto de putas y es un concepto erótico diferente, ¿sí? Pero entonces es ese viejo de 90 años que se enamora de una mujer que está ahí y que tiene todo lo que implica eso. Bueno, las últimas obras, entonces, ya para concluir este trabajo de hoy, se llama La mujer de arena de Kobo Abe, que es una de las grandes obras de literatura contemporánea, que hay que leerla, es muy excelente. Le hicieron la película, como dije la semana pasada, y Kensaburo Oe, que fue premio Nobel de literatura del 94, tiene una obra que se llama eh, Una cuestión personal, ¿sí? Que es muy buena. Tiene varias obras. La bella Anabel, Un amor especial, La presa, Cartas de los años de nostalgia, Salto mortal y El gran silencio. Y esta novela, que es una cuestión personal, que significa, la historia de un profesor inglés cuya vida da un vuelco en el momento en que se entera que su mujer ha parido una criatura con una deformidad en la cabeza y con un problema que lo limitará a una bella vegetativa. Y es una autobiografía porque el hijo de Kensaburo Oe tiene ese problema, es autista. Y hay que ver el discurso que él hace recibiendo el premio Nobel, lo buscan ustedes. Es muy, muy especial para contar toda la literatura japonesa y qué es lo que han hecho y qué es lo que ha implicado y cómo su literatura está influenciada también por otros lados, pero todo lo que implicó, digamos, la relación de este hijo cuando recibe el premio Nobel. Este hombre recibe el premio Nobel, el hijo es autista, ¿sí? Pero entonces empieza a componer música y la música lo lleva a hacer a una cuestión muy especial. Y Kensaburo escribe esa novela diciendo todo el conflicto moral, un descenso moral terrible al oscuro núcleo del individuo concebido como ego, especial de él, cómo llevar a ese niño y vivir de esa manera. Bueno, y el último autor que es muy famoso, Haruki Murakami. Confieso que no he leído todas las obras de este personaje, son las obras que me faltan por leer. Son los autores que me faltan por leer, pero me han dicho cosas muy buenas. Gente que escribe, que lee mucho y que sabe de literatura, me ha dicho que esto vale la pena leer, que es demasiado buena esta novela y estas obras de este personaje. ¿Cuál es la obra que me recomendó él? Era El salto mortal, creo. Y Murakami, que es muy famoso, es el autor más famoso en Occidente, más famoso en Occidente que en Oriente, ¿no? Inclusive. Su obra está influida por el surrealismo y se centra en temas como la soledad y la alienación. Murakami, por ejemplo, la más famosa, en japonés la letra Q y el número 9 son homófonos.
los dos se pronuncian Q. De manera que 1000Q84 es sin serlo 1984, una fecha de ecos orwellianos, George Orwell, ¿no? Esta variación en la grafía refleja la sutil alteración del mundo en que habitan los personajes de esta novela, que es también, sin serlo, el Japón de 1984. Entonces, hay que leer esa obra. Tiene una cantidad de textos, cantidad de obras, lo que tiene Murakami, entonces, para poderla coger. Entonces, Underground, Elefante desaparece, After Dark, de lo que hablo cuando hablo de correr, 1984, Sputnik, mi amor, ¿sí? Al sur, la emperatriz de los que, de los, no lo veo, después del terremoto. Bueno, Tokyo Blues es una de sus famosas novelas. Hay que leerlo y hay que recomendar. Ahí subí muchas novelas de él, de hecho, en el Drive, para que los vean. Y lo otro, lo mismo la cuestión. La muerte del comendador, que es uno de los de sus novelas favoritas, más famosas, entonces, para verlo. Bueno, entonces, listo, este ha sido el trabajo que quería comentarles hoy, y que he trabajado con la historia de la literatura japonesa. Bueno, voy a dejar de grabar para poder escuchar algún comentario ustedes.